¿Alguna vez usted ha escuchado esta frase? Esfuérzate y sé valiente. ¿Alguna vez alguien le ha dicho a usted esta frase? Esfuérzate y sé valiente. O quizás alguna vez usted le ha dicho a alguien, esfuérzate y sé valiente. Esta frase se le dijo a un hombre llamado Josué. Este hombre llevó al pueblo a la tierra prometida. Hoy veremos el poder de la perseverancia en Josué. Vamos a descubrir algunas características del liderazgo de Josué. Características que le permitieron llevar al pueblo de Israel al establecimiento en la heredad terrenal que Dios les otorgará. Primera característica, dependencia total del Señor Dios Todopoderoso. Josué aprendió a depender del Dios Altísimo. Josué aprendió a depender de cada una de las enseñanzas que se les fue transmitida a través de Moisés. Moisés se lo transmitió, Éxodo capítulo 33, versículo 11. Además, a través de 40 años en el desierto, escuche bien, 40 años en el desierto, este gran Josué pudo ver que Dios era quien ganaba las batallas. Este gran Josué pudo ver que Dios era quien conducía al pueblo hacia la tierra que había prometido en Deuteronomio capítulo 3, versículo 21 y 22. Realmente, la fortaleza, el profeta la reciben las palabras del mismo Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. En Josué capítulo 1, versículos de 5 al 7. Para luego ser alentado 3 veces con esta poderosa expresión. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Hoy en día, yo también le digo a cada uno de ustedes, estimados hermanos y amigos, esfuércense y sean valientes. O mejor decimos todos juntos, esforcémonos y seamos valientes. Para poder perseverar, para poder permanecer, para entender que hay poder en la perseverancia. Y hoy le estamos viendo el poder de la perseverancia en Josué. Josué necesitó depender del Señor totalmente. Y es la clave para permanecer, es la clave para perseverar. Esa fue una gran responsabilidad que él asumió, pues tenía la responsabilidad de conducir al pueblo a la tierra prometida. Y no solo eso, tenía la responsabilidad de derrotar a todos los enemigos que habitaban la tierra y que estaban mejor preparados militarmente que ellos. En otras palabras, no tenían opciones. Pues si dependemos completamente del Señor, escuche bien, el triunfo está asegurado. Si usted y yo dependemos totalmente del Señor, escuche bien, toda lucha, toda batalla que usted y yo podamos tener, sea mental, sea espiritual, sea emocional, sea familiar, sea laboral, con cualquiera situación que usted esté pasando, dependa del Señor y en Él tendrá grandes victorias. Una segunda característica, este gran Josué, actúa conforme a la palabra de Dios. Josué había recibido todo un sistema de leyes y ordenanzas que son necesarios cumplir. Ahora Josué tiene la gran responsabilidad de actuar conforme está escrito, conforme al escrito está, conforme a la palabra de Dios, y no solo ello, tiene que cumplirla para que su camino sea prosperado. En Josué capítulo 1, versículos de 7 al 8. Por eso es necesario dejarnos guiar por la palabra de Dios. Dejarnos guiar por la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en casa, la Biblia que quizás poco leemos, la Biblia que quizás en poco meditamos, la Biblia que quizás no la tenemos como la base fundamental para actuar, para vivir, para andar, para mantenerla en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. La palabra de Dios es suficiente para conducir tu vida, mi hermano y mi amigo. La palabra de Dios es suficiente para enseñarte. La palabra de Dios es suficiente también para confortarte, para guiarte. La palabra de Dios es que va a transformarte en una nueva criatura, como dice Primera de Pedro capítulo 1, versículos 22 al 25. De manera que podemos observar aquí en esta segunda característica que Josué actúa conforme a la palabra de Dios. Josué hace lo que el Señor le ordena. Actúa conforme a la palabra de Dios. En otras palabras, Josué no se conducía por nuevas revelaciones. Josué no se conducía por ideas positivas. Josué no se conducía por motivación personal. Tampoco se apoyaba en las ciencias humanas para dirigir al pueblo. Josué se conducía conforme al escrito está. Josué predicaba la palabra tal como está escrita, sin suavizarla. No tenía miedo de que el pueblo se enojara. La orden era ser conforme a todo lo que ahí está escrito. Josué capítulo 1, versículo 8 dijo exactamente así: No se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vida próspera, un matrimonio próspero, jóvenes prósperos, señoritas prósperas, damas prósperas, ancianos prósperos. Lo más importante, tiene que estar la palabra de Dios en tu boca, en tu mente, en tu corazón, meditarla, enseñarla, compartirla, predicarla. Otro tercer punto importante en la cual tenemos que entender en esta característica maravillosa que estamos observando en la vida de Josué es que demuestra mucha valentía, es que demuestra mucho esfuerzo. Josué fue mano derecha de Moisés desde que estaba en Egipto, tenía menos de 20 años. Después, en la peregrinación en el desierto, lo acompañó al monte Sinaí. Sí, Josué, en Éxodo capítulo 23, versículo 13. También fue junto con Caleb, los dos espías que tuvieron la fe y la visión para creer que se podía conquistar la tierra prometida. En Números capítulo 14, versículos del 6 al 10. En Números capítulo 13, versículos 8 al 16 podemos observar que Moisés le cambia el nombre de Oseas a Josué. Y Josué significa Jehová Salvador o Libertador. Él es un victorioso héroe conquistador. En otras palabras, es un tipo de Cristo. Josué demuestra mucha valentía. Como podemos ver, Josué, antes de ser llamado al liderazgo, era valiente y esforzado. Qué maravilloso ver hijos valientes y esforzados. Qué maravilloso ver esposas valientes y esforzados. Qué maravilloso ver matrimonios valientes y esforzados. Qué maravilloso veríamos una nación donde tengamos líderes valientes y esforzados. ¿Qué tal cualidad y qué tal característica puede ser estos líderes que actúen conforme a la palabra de Dios? Estos líderes que dependan totalmente del Señor Dios Todopoderoso. Estos líderes que demuestren valentía y esfuerzo. Recuerde, la tierra prometida se adquiere en base de mucho esfuerzo. Van a haber obstáculos, van a haber muchos obstáculos, pero en Cristo usted va a ser victorioso, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Una cuarta característica de este gran Josué es que conduce al pueblo a la tierra prometida. Probablemente conducir al pueblo es la tarea más difícil que Josué enfrentó. Más difícil. Escuche bien, el pueblo era un pueblo rebelde. Era un pueblo muy rebelde. Este pueblo estaba acostumbrado al liderazgo de Moisés y seguramente pondría en duda el liderazgo de Josué, por lo que cada acción del líder sería cuestionada por el pueblo. Es por eso que el Señor le dijo: yo estaré contigo. No me voy a apartar de ti, solo tú no te apartes de mí. Yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Sin embargo, Josué, escuche bien, Josué, a pesar de ver un pueblo rebelde, a pesar de ver un pueblo realmente desobediente, Josué pudo demostrar que contaba con el respaldo de Dios al conquistar la tierra de Jericó. Tal vez el pueblo esperaba atacar la ciudad a base de fuerza y espada, pero Josué solamente dijo que hay que rodear la ciudad durante 7 días, tocar bocinas y gritar. Se registra en Josué capítulo 6, versículos 7, 15 y 16. Que Dios ha de entregar a nuestras manos la ciudad. Qué maravilloso hoy en día que los padres levanten manos y alaben al Dios Todopoderoso. Para cualquier sea la situación que esté pasando con sus hijos, con sus hijas, en su matrimonio, tengan las victorias ganadas en Cristo Jesús. Cuando usted y yo nos humillamos, cuando usted y yo nos rendimos. ¿Sabe qué pasó al final de la historia aquí en Josué con la tierra prometida? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué pasó con estos muros de Jericó? Los muros de Jericó cayeron. Josué capítulo 6, versículo 20. Esta fue la primera victoria del líder hasta que derrotaron a los reinos que habitaran la tierra prometida en Josué capítulo 12, versículo del 7 al 24. Y esta tierra fue repartida, y fue repartida la tierra, heredada a cada uno de los hijos de Israel, como dice el libro de Josué, capítulos del 13 hasta el 22. Grandes características podemos ver en este gran Josué. Una quinta característica es que influye en sus colaboradores para conquistar. Entonces, es un hombre totalmente dependiente del Señor. Es un hombre que actúa conforme a la palabra de Dios. Es un hombre que demuestra valentía y esfuerzo. Es un hombre que conduce al pueblo a la tierra prometida. Pero también es un hombre influyente. Josué supo compartir el liderazgo con los jefes de las tribus de Israel, que lo acompañaron en la conquista de la tierra prometida. Josué capítulo 24, versículo 35. Pues es imposible que un verdadero líder logre solo conquistar la tierra. Necesita el apoyo de cada líder. Necesita el apoyo de los líderes hoy en día.
Josué necesitó el apoyo de los líderes de cada tribu. Por eso, escuche bien, un verdadero líder permite que sus colaboradores desarrollen también el ministerio. No lo hace él solo. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 5 al 11. Qué maravilloso hoy en día que se viviera un liderazgo en casa, que se viviera un liderazgo en los matrimonios, que cada uno sepa cuál es su función, que cada uno sepa realmente a qué lo ha llamado Dios. Y todos juntos exponiendo ahí sus talentos, sus habilidades, sus dones, permaneciendo, perseverando, animándose unos a otros, mostrando dependencia de Dios. Mostramos que vivimos conforme a la palabra de Dios. Mostramos valentía y esfuerzo. Mostramos que nos conducimos porque Jesús es el camino, la verdad y la vida y seguimos ese camino. Mostramos que somos influyentes. Escuche bien. Josué recibió de Moisés la enseñanza, es decir, que cada quien tiene una función que desarrollar y aprendió a no sentir celos de nadie. Eso es importante. No debemos sentir celos de nadie. Si usted es un trabajador competente, usted es un trabajador realmente activo, proactivo, pero ve a alguien que es mejor que usted, ve a alguien realmente que va escalando más que usted, no siente envidia, no siente enojo, alégrese, más bien aprenda de él. Aprenda de él para que usted realmente vaya escalando cada vez más posiciones, siendo valiente. Y yo creo que de primero tenemos que totalmente tener un corazón rendido al Señor. Dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Cuando Josué adquirió el conocimiento y la madurez, escuche bien, cuando Josué adquirió el conocimiento y la madurez, fue capaz de influir en el pueblo. Fue capaz de influenciar en el pueblo. Sexta característica, este gran Josué, que entiende el poder de la perseverancia, que es en la palabra, que es en la dependencia de Dios, que es vivir conforme al escrito está, ¿sabe qué? Trasciende su legado después de su muerte. Esto es impresionante. Desde luego que no fue fácil para Josué lograr trascender en su pueblo, sobre todo por las condiciones que vivió, pero vemos que logró influir en los líderes que lo acompañaron, que aunque después de su muerte el pueblo permaneció fiel a Dios en el tiempo que vivieron los jefes de la tribu de Israel. Josué capítulo 24, versículo 31. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían que todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Josué, al final, pudo ver las promesas de Dios cumplidas al pueblo. Escuche, al final Josué pudo ver las promesas de Dios cumplidas al pueblo. Dios demostró, por tanto, que Él es fiel, que es fiel en sus promesas, que Dios cumple lo que promete. Déjenme mostrarle dos pasajes. Josué capítulo 21, versículo 45. Ni una sola de las buenas promesas del Señor, repito, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una de ellas, cada una se cumplió al pie de la letra. Así es, amigo. Si usted empieza a depender del Señor, si usted actúa conforme a la palabra de Dios, si usted demuestra valentía y esfuerzo, si usted sabe que se está conduciendo en Cristo Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, si usted se da cuenta que es un hombre influyente y trasciende un legado a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a toda esta generación, entonces usted está siendo realmente un hombre que está creyendo en el poder de la perseverancia. Y le estamos viendo en el poder de la perseverancia en Josué. Su mirada estaba puesta en Cristo Jesús, pero no solamente su mirada, yo diría que estaba puesta en Cristo Jesús, a pesar de que él no vio esa promesa, pero estaba puesta en el Dios Todopoderoso, quien es 3 veces santo, santo, santo. Josué capítulo 23, versículo 14, otra promesa cumplida. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor, su Dios, ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas, repito, todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Todo está escrito en la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber más de la vida de Josué? ¿Usted quiere entender más de la vida de Josué? ¿Usted quiere saber el poder de la perseverancia en Josué? Yo le invito a que usted lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, lea todo el libro de Josué. Usted verá grandes características, grandes cualidades, y una de ellas fue que perseveró, fue que permaneció. ¿Usted desea trascender el tiempo y el espacio? ¿Usted realmente quiere dejar un legado marcado, un sello en su familia?
un sello en su esposa, quizás en su esposo, quizás en sus hijos, en sus nietos, que se acuerden de usted, que se acuerden de usted hoy en día, o un joven que trascienda en la universidad, en el colegio, en el instituto, en donde esté. Un matrimonio que trascienda. Entonces, si usted quiere ser ese tipo de hombre, usted quiere ser ese tipo de hombre, ese tipo de mujer, ese tipo de matrimonio, ese tipo de anciano, primero, usted necesita depender totalmente de Dios. Segundo, usted necesita vivir conforme a su palabra, como una nueva criatura, actuando con valentía y esfuerzo, conduciendo al pueblo al cumplimiento de la misión y la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y también tiene que influir con sus colaboradores. Con sus colaboradores. Entonces usted va a dejar un legado y usted verá reflejado el legado que usted va a dejar a sus hijos, quizás a su esposa o a su esposo, quizás a una familia, una descendencia. Y un día quizás el nieto recordará al abuelo y dijo: yo aprendí esto de mi abuelo, yo aprendí esto, que mi abuelo se rindió, mi abuelo se humilló, mi madre, mi padre se humillaron, se rindieron al Señor, cambiaron su propósito de vida, cambiaron, ahora estaba en Dios, en el poder de su palabra. Realmente podemos observar muchas cualidades en este gran Josué. ¿Sabe? Dios escogió a Josué como sucesor de Moisés para guiar a su pueblo por muchas razones. Había aprendido de la paciencia de Moisés. Josué era un hombre de fe y visión, un hombre de fe y visión. Josué era valiente. Recordemos que era un hombre de guerra, era un hombre de guerra. Una persona cobarde no puede ser un buen líder. En su juventud, escuche bien, en su juventud, Josué aprendió a tomar responsabilidades como hombre. Era un líder responsable. No desprecies tu juventud, no desprecies su juventud, jóvenes, señoritas. Josué era un líder adornado de las mejores y más armoniosas cualidades que debe tener un líder que va a dirigir los destinos de un pueblo. Josué conocía las necesidades del pueblo. Josué tenía confianza en Dios. Y hoy en día se necesita esos tipos de Josué, donde tengan el Espíritu de Dios en su corazón, donde tengan el Espíritu de Dios que los guíe, donde tenga el Espíritu de Dios que los conduzca. ¿Sabe usted a qué edad murió Josué? Dice el libro de Josué capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. 110 años. Moisés lo conoció cuando él ni siquiera tenía 20 años. Menos de 20 años. Acá tiene 110 años. 110 años. Escuche bien. Este gran Josué, 90 años de su vida, perseveró, permaneció, fue constante, fue continuo, fue firme, se mantuvo realmente firme, insistió en lo correcto, insistió en la verdad, insistió en el cumplimiento de su deber, porque Josué entendió el poder de la perseverancia que está en la palabra. ¿Usted quiere ser un hombre exitoso, una mujer exitosa? Empiece con Dios, empiece a humillar su corazón, empiece a rendirse a Él. ¿Usted quiere ser un joven exitoso, una mujer exitosa, una señorita exitosa? Empiece a rendir su corazón. Usted dirá: ya soy anciano, me hubiese gustado conocer esto más antes. Amigo, no es tarde. Rinda su corazón a Él hoy en este día. Y usted también empiece a dejar un legado diferente, un legado dependiendo totalmente del Señor, un legado que actúe conforme a su palabra, un legado que actúe, que demuestre valentía y esfuerzo, un legado que empiece a seguir a Cristo, el camino, la verdad y la vida, un legado que trascienda. Hoy es el día, este día, abra su corazón y viva ese legado y deje ese legado en su familia. Josué, el poder de la perseverancia en Josué.